Resulta que estamos cada vez más preocupados por el consumo de drogas que no eran habituales en nuestro país y que dicen relación con nuevas modas, nuevas maneras de ganar adicciones de la juventud. El fentanilo ya es un tema de interés nacional en los Estados Unidos y en varios países de Norteamérica y Centroamérica, y en nuestro país también hay preocupación por el daño que ha comenzado a generar el TUSI, que es también una droga de nueva introducción y que es muy difícil de detectar y de combatir, Isabel. Sí, hay una noticia que nos conmovió a todos, ¿no? Que en España un niño de 14 años falleció producto de haber ingerido TUSI, aparentemente con una lata de Red Bull, y eso lo mató. ¿Qué indicaciones, contraindicaciones, de qué se trata esto? ¿Cuánta droga TUSI podemos ya estar hablando que está en Chile, cómo está en Chile, etcétera? Queremos hablar con Natalia Vidal, urgencióloga de la Clínica Dávila, para hablar justamente de los daños que puede provocar este tipo de droga en el organismo. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Por acá todo bien. Nosotros re preocupados porque sabemos que es una tendencia cada vez mayor y queríamos saber qué experiencia hay en nuestro país con respecto al TUSI y su consumo, ¿no? Mira, la verdad el consumo de TUSI, como ustedes bien comentaron hace un ratito, ha aumentado bastante en el último tiempo. ¿Cuál es el problema que nos pasa a nosotros los que trabajamos en salud cuando nos llegan estos chicos intoxicados por droga? Que el TUSI no es una droga pura como la cocaína, sino que es una mezcla de diferentes componentes, como la ketamina, el éxtasis, la cafeína. Incluso se utilizan otras sustancias para producir el TUSI. Y eso es lo que nosotros no sabemos al momento en que nos enfrentamos a nuestro paciente. Y dependiendo de la mezcla que tenga este TUSI, van a ser los síntomas que va a presentar el paciente. Entonces es un poco complejo abordarlo y decir, mira, este tiene TUSI, esperamos que se comporte de esta forma, porque como te digo, el TUSI es una mezcla de componentes. Entonces, si bien hay ciertas características que se repiten, ¿cierto?, que nos hacen un síndrome simpático mimético, el paciente sabe hipertenso, taquicárdico, con aumento de la temperatura corporal, ansioso, alucinando, las pupilas van a estar midriáticas, o sea, van a estar grandes, va a haber una arritmia habitualmente. Como te digo, dependiendo de lo que va a estar compuesto el TUSI, va a ser lo que va a presentar el paciente. Entonces es como un desafío cada vez que nos vemos enfrentados a un paciente intoxicado por este tipo de drogas. ¿Ya es más común ver intoxicados propiamente tal? Mira, han aumentado, sí, el número de consultas. No es tan frecuente que se acerquen a los servicios de urgencia, ya que los mismos chicos lo que comentan es que entre ellos usan TUSI y además los mezclan con otras sustancias como benzodiazepinas, que van a contrarrestar los efectos de la droga. Entonces, sí, ellos hacen una autorregulación en las fiestas y van controlando más o menos los síntomas que van presentando. Entonces ya no nos llegan tanto a las urgencias, porque ellos mismos se automedican y van contrarrestando los efectos que le produce la droga. Entonces es súper peligroso el tema. Súper peligroso. ¿Son alucinógenos, doctora? ¿Son más adictivos que las drogas tradicionales o no? Sí, es más adictivo porque, como te digo, el TUSI tiene ketamina, que es un analgésico que nosotros usamos, un anestésico que produce alucinaciones. Además, estos chicos tienen una sensación de una falsa seguridad. Alucinan, se sienten eufóricos, se ponen muy nerviosos, se excitan más de lo habitual. Entonces pierden el control. De hecho, ellos describen, voy caminando, se mueve el piso, cambia la forma. Entonces eso es lo que los atrae más al consumo de esta droga. ¿Para ustedes es cada vez más fácil poder detectar que estamos frente a un paciente con esta droga en el cuerpo porque se van repitiendo los síntomas? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos fármacos, ¿cierto?, como la cocaína, sustancias como la cocaína, el TUSI, ¿cierto?, ellos van a presentar este síndrome simpático mimético que yo te comentaba, que se va a caracterizar por esas manifestaciones: taquicardia, aumento de la temperatura corporal, ansiedad, sudoración, ¿cierto?, las pupilas midriáticas. Pero el problema del TUSI es que no sabemos con qué más lo mezclaron. Entonces, si bien nosotros vemos los síntomas y decimos, este puede haber consumido TUSI, puede haber consumido cocaína, no sabemos cuál de los dos es, y al caer en la casilla del TUSI, vamos con toda la otra variable. Tiene ketamina, tiene cafeína, tiene éxtasis, tiene tramadol, habrá consumido además benzodiazepina, y dependiendo de lo que consuman, son los efectos que van a ir produciendo en el cuerpo. Doctora Vidal, vivimos la crisis más grande de la humanidad en términos de consumo de opioides, y en Estados Unidos se ha decretado una suerte de alerta nacional por los efectos que esto tiene y que son perceptibles a toda vista. El fentanilo se escapó de las manos y de alguna manera ya constituye una alerta mundial de salud.
¿Cómo llegamos a eso? Y efectivamente, desde el punto de vista médico, ¿cómo se puede luchar contra una adicción que ya está desatada, no? Mira, igual hay varias terapias, ¿cierto?, que ayudan a estas personas, pero lo principal, por ejemplo, en el caso del fentanilo, es filtrar de dónde se saca el fármaco, porque es un fármaco súper controlado, ¿cierto? Se ha visto que se ha sacado de instituciones, por ende ahora los médicos somos mucho más estrictos en cuanto a la indicación del fármaco, ¿cómo se llama? Se controlan más las recetas, ¿cierto?, de estos fármacos, porque había tráfico, se filtraban de esas sustancias. Entonces eso es algo súper grave, que se han tomado medidas, hay más control, y con eso debería disminuir la disponibilidad del fármaco para la población que es adicta. Yo me quedé pensando con las mezclas que se hacen por la droga TUSI. Doctora, estamos hablando con la doctora Natalia Vidal, urgencióloga de la Clínica Dávila, sobre los efectos del TUSI en el organismo y otros temas que tengan que ver con drogas en general. ¿Cómo es posible que se pueda tener tanto acceso a medicamento? La ketamina también es un medicamento que se vende con receta, ¿no? Mira, la ketamina es un fármaco sumamente controlado, como te decía, es un analgésico, un anestésico que usamos nosotros con pacientes graves, lo usamos en un caso de, por ejemplo, secuencia de intubación, cuando necesitamos sedar a nuestro paciente, ¿cierto? Pero tiene estos efectos adversos que son los que buscan los consumidores, que es esta excitación, la alucinación, ¿cierto? Este estado de hiperalerta, ¿ya? Porque nosotros al usarlo lo mezclamos con otros fármacos para lograr lo que nosotros buscamos, pero ellos utilizan la keta de esta mala manera para poder alucinar, para sentirse excitado. Cuando ha tenido que enfrentarse a un paciente o a una paciente, ¿qué conversan con ellos? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Solamente estas sensaciones? Ellos hablan de un viaje. Mira, a los chicos les venden como que van a tener el mejor viaje de su vida. Algunos después, cuando pasan ciertas horas, ¿cierto?, dicen que se arrepienten, que no lo vuelven a hacer, porque de verdad se sienten pésimos. Empiezan, además de las alucinaciones, este estado de excitación, luego empieza un estado como de depresión, ansiedad, incluso les dan crisis de pánico. Entonces, no todos disfrutan este viaje que comentan. Hay además una suerte de temor. El control del dolor ha sido una cuestión que de verdad nos ha hecho alertar una vez más con respecto a qué se receta y cómo se receta, cuánto somos capaces de autocontrolarnos o qué tan efectivos son algunos medicamentos. Claro, por ejemplo, estos medicamentos... El tramadol, por ejemplo, ¿no? Sí, pues se indican con receta cheque, que es una receta controlada, ¿cierto? Que no todos los médicos tienen acceso a esta receta. Por eso es tan complejo el tema cuando se habla de que se trafican, que se filtran estos medicamentos, porque hay un control extremo con la indicación. Si yo indico el fármaco, queda un registro de que yo indiqué ese fármaco. Pero en términos médicos también, el dolor era inherente a cualquier enfermedad o cualquier tratamiento, a cualquier accidente. Yo creo que hoy, de verdad, como sociedad, como seres humanos, estamos mucho más sensibles al dolor. Nos cuesta asumir el dolor, ¿no? Claro, lo que pasa es que, si bien tú lo dices, el dolor se puede abarcar de distintas formas. Siempre hay primeras líneas de fármacos que uno utiliza antes de llegar a estos fármacos como la keta, ¿cierto?, como el fentanilo. Hay que ir bloqueando otros receptores del dolor. Se hace un manejo integral. Entonces yo voy escalando a medida que mi paciente va teniendo una mala respuesta a estos fármacos de primera línea. Yo recién ahí pienso en utilizar estos fármacos. No es como que yo llegue a un paciente con un dolor, yo de inmediato uso fentanilo, de inmediato uso keta, no. Son fármacos que uno siempre va tratando de evitar por estas otras manifestaciones que presenta, ¿cierto? Y que la adicción que puede provocar el paciente. Entonces uno tiene que ser bien consciente en cuanto a su indicación. Ahora, específicamente el TUSI, propiamente tal, se llama así porque tiene una sigla en inglés, ¿no?, que es 2CB, TUSIB, ¿Sí? Y así se llama TUSI. Exacto. ¿Para qué se usa médicamente hablando, digamos? Como te decía, tiene esta ketamina que se usa como analgésico, como anestésico, ¿cierto? Nosotros lo usamos habitualmente en la secuencia de intubación, ¿cierto? Que necesitamos inducir a nuestros pacientes, ¿cierto?, como a un coma, ¿cierto? Paralizamos sus funciones y lo asistimos de forma artificial por el ventilador, por drogas, ¿cierto? Y ahí utilizamos estos fármacos para deprimir su sistema nervioso. Doctora, ¿han aumentado las clínicas para tratar estas adicciones o no? Sí, hay bastante apoyo porque, como te digo, es más frecuente. El problema es que, como te decía, estos chicos autorregulan. Exacto, entonces yo me meto droga, estoy excitado, lo paso súper bien, pero veo que me estoy pasando de revoluciones, consumo otro fármaco que me apaga el efecto de la droga y evito la consulta a la urgencia.
Entonces esto es como un secreto de boca a boca que ellos se pasan. O sea, yo estoy carreteando, me meto el tusi, lo paso bien, pero veo que mi amigo está muy exaltado, toma, métete ahora una benzodiazepina. Con la benzodiazepina esta excitación, ¿cierto?, va a bajar, y entonces el paciente no va a consultar a urgencia. Entonces no es tan frecuente la consulta, porque como digo, ellos se cuidan harto. ¿Y el rango de edad, doctora? Es bien variado, se ve bastante en adolescentes, las fiestas electrónicas, ¿cierto? Porque habitualmente ellos saben que no deberían mezclarla con alcohol, que no deberían mezclarla con la energética, como fue lo que ocurrió con este chico de 14 años en España, ¿cierto? Como el tusi, además de tener ketamina, ¿cierto?, tiene cafeína en altas dosis. Una energética sabemos que equivale más o menos a 4 o 5 tazas de café, que es como lo recomendado en el día. Entonces, esta mezcla pudo haber hecho que este chico haya tenido un problema cardiovascular, haya colapsado finalmente y haya provocado el paro, que fue lo que le pasó. Qué difícil y qué duro, doctora. Gracias por graficarnos un poco esta realidad compleja. Me imagino que ustedes están ahí también en una campaña fuerte para poder evitar que se tomen este tipo de droga, menos que se mezcle, menos que se automediquen. O sea, todo es un menos más, que además que estamos hablando de droga que está en el mercado con precios altos, que seguramente salen de algún centro, no se me ocurre otro lado que no sea un fármaco finalmente, por lo tanto, exacto, ¿de dónde están saliendo? Es una gran pregunta que se está haciendo la droga en Chile, se está comprando, o sea, hay un montón de temas que a investigar. Muchas gracias, doctora Natalia Vidal, por ilustrarnos sobre este tema. Ok, que esté muy bien. Chao, chao.